Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Depósitos y Talleres. Episodio 11. Sevilla, San Jerónimo. Imagen de portada, formidable aspecto de este gran depósito sevillano, donde se pueden ver todo tipo de unidades de tren. ¡Vamos, que nos vamos! Sevilla San Jerónimo destacó mucho por su placa giratoria en el depósito de vapor, el único de España de 360 grados. Locomotora 040-2032 de Renfe. Imagen del año 1966. Pero no solo vamos a ver vapor, vamos a ver todo tipo de material motor. Quedaros hasta el final del vídeo y disfrutar. Y así era por dentro una de las naves del depósito de Sevilla San Jerónimo, donde se realizaban levantes de locomotoras. Aquí vemos levantada, valga la redundancia, una fantástica locomotora de la serie 1700 de MZA, una de las más carismáticas que han tenido los ferrocarriles españoles. No solamente había talleres, naves y rotondas. El complejo ferroviario de San Jerónimo era de los más espectaculares que han tenido los ferrocarriles españoles. Aquí podemos ver una vista aérea de cómo era el conjunto de este depósito. Una imagen donde podemos ver las naves de talleres y mantenimiento y la fantástica rotonda a la derecha de la imagen, la única de 360 grados que hubo en los ferrocarriles españoles. Una fantástica estructura. Todo ello en un enclave bastante interesante en la ciudad de Sevilla. Otra imagen aérea donde se puede ver desde el otro lado todo el complejo de San Jerónimo. Esta imagen es de la década de los años 50, que fue el apogeo, junto con la década de los 60 y parte de los 70 de este depósito. Luego en los 80 y 90 la cosa cambió con la llegada del nuevo depósito de Santa Justa, que le fue ganando bastante protagonismo al de San Jerónimo. Un complejo ferroviario que tenía muchísimas cosas y cientos, por no decir miles, de trabajadores. En esta imagen podemos ver la escuela de formación profesional que tenía Renfe en ese depósito, donde había muchísimos aprendices. La empresa nacional pública, estatal, Renfe, fundada en 1941, siempre apostó por la formación de sus trabajadores. En la década de los 40, 50 y 60 era muy habitual que muchos trabajadores con baja formación académica pudieran aprender un oficio en estas escuelas para realizar cualquier tipo de trabajo dentro de la empresa. El vapor nos dejó fantásticas, formidables imágenes en este depósito, que también cerca de allí tenía su propia estación, San Jerónimo. Imagen de la locomotora 241-2070 de Renfe. Fantástica imagen, posiblemente de la década de los 50. Las locomotoras de vapor eran muy variadas en este depósito y las de tipo montaña no podían faltar en este paraíso perdido que tuvo el vapor español y Renfe en general. Nos vamos al interior del fantástico depósito 360 de vapor que tuvo Sevilla. Locomotora 030 de tipo Creusot en la placa giratoria de San Jerónimo, año 1953. Aquí también podemos ver
que las locomotoras de tipo chocolatera, de tipo 030, pues eran bastante habituales en el depósito, también para dar maniobras y hacer un montón de trabajos, dada la extensión de este gran complejo ferroviario. No solamente vapor, también hubo material diésel y eléctrico histórico de primerísima fila. Aquí vemos a la locomotora 1608 en Sevilla San Jerónimo, el 18 de julio de 1955. Mientras que se construía el nuevo depósito diésel de Santa Justa, las Alco de la serie 1600 estuvieron aquí una temporada para iniciar sus servicios por el sur de España. Fantástica imagen. Ya desde la década de los 50, Renfe tenía planeado la dieselización o electrificación completa de la red andaluza para eliminar el vapor, un tipo de tracción que era muy dificultosa en la orografía de Andalucía. También los talleres de San Jerónimo trabajaban con material remolcado. Aquí vemos a un vagón cisterna de mercancías en un levante con unos aprendices en la década de los años 60. Los jóvenes de aquella época del ferrocarril español. Una zona donde también había muchas tareas y muchos trabajos que tenían que ver con el material remolcado, tanto de mercancías como de viajeros. Un lugar, San Jerónimo, de los más completos de toda la historia de los ferrocarriles españoles. Y tampoco podían faltar los míticos ferrobuses, que también estuvieron en esta zona de Andalucía. Imagen del año 1977, una época donde los ferrobuses de la serie 591 estaban ya más centrados en servicios de tipo provincial, regional y para unir capitales de provincia andaluzas. Ya no realizaban tantos servicios de cercanías como en el pasado, ya que muchas líneas de Andalucía habían sido electrificadas y ya estaban las suizas y las unidades de la serie 440 en funcionamiento. Y en este bloque de blanco y negro con material mítico no podían faltar las panchorgas de la serie 7800 de Renfe, las que luego fueron la serie 278. Locomotora 278005 de Renfe. Imagen del 23 de octubre de 1985. Ya desde la década de los 60, estas locomotoras se destinaron prácticamente en exclusiva a trenes de mercancías, ya que su primera década, sus primeros años de funcionamiento con trenes de viajeros no dieron los resultados adecuados. Por ello, la serie 278 no fue tan exitosa como sus coetáneas en el tiempo de la serie 277, las míticas inglesas. Y nos vamos al pasado, a un pasado bastante lejano, a casi un siglo atrás. El depósito de Sevilla San Jerónimo, hacia la década de los años 20, cuando era de la compañía MZA. Así era una de las naves en construcción. Si bien la compañía de los ferrocarriles andaluces fue la dominante en esta región, la MZA también tuvo estaciones, depósitos e instalaciones bastante importantes. Otra imagen de la serie 1600 en San Jerónimo, cuando empezaron sus servicios. Poco después, la serie completa fue trasladada al nuevo depósito de Sevilla Santa Justa, que hacia la década de los 50 empezó a funcionar. Imagen del 18 de julio de 1956, la locomotora Alco 1608. Poco después de esta imagen, pocos meses después, la serie sería trasladada al nuevo depósito, que se inauguró 100% para material diésel. La antropología ferroviaria, como yo la llamo, también tiene sitio el Meijo ferroviario. Aquí vemos al personal en formación que había en la década de los 60 en este gran depósito, al lado de un ferrobús de la serie 591. Así eran las gentes, así era la moda, así era la manera de ir por la vida de las gentes de aquella década prodigiosa de los 60, sobre todo en Renfe, ya que posiblemente esa época, la de los 60 y 70, fue la mejor que ha tenido la compañía.
Y de los años 60 nos vamos al 9 de junio del año 1979. Aquí en esta imagen podemos ver una especie de jornada de puertas abiertas que se realizó aquel día para que mucha gente pudiera admirar cómo eran los talleres por dentro. Se echan de menos actividades de este tipo en los depósitos actuales, para que los aficionados podamos ir a ver. Me entra la risa porque es una cosa que la veo prácticamente imposible en estos tiempos que corren. Pero sería fantástico que Renfe se planteara días de puertas abiertas para poder ver sus talleres. Pero por desgracia, es más fácil que entre un grafitero que lleva sin ducharse 7 días que a que entre un aficionado pacífico a realizar unas fotos a un depósito. Así están las cosas. Pero vamos a ser positivos y vamos a seguir recordando esta época dorada. Fantástica locomotora 231-2013 de Renfe. Antigua 903 de MZA. Fantástica imagen del 13 de mayo de 1964. Una imagen humeante, como esta otra que también podemos ver. Locomotora 231-2003 de Renfe, una de las míticas Pacific que tenían origen en la Compañía de Andaluces. Imagen del 13 de mayo de 1964. Foto de Ron Fisher. Los aficionados británicos y también alemanes pudieron realizar unas fotografías magníficas en color de esta época de Renfe. Para muchos, la placa giratoria y la rotonda de Sevilla-San Jerónimo fue quizás la más espectacular que han tenido los ferrocarriles españoles. No solamente tienen cabida en San Jerónimo las grandes locomotoras del vapor, también las pequeñas chocolateras tuvieron una gran historia. Locomotora 030-2333 de Renfe, dando tracción a un tren obrero en el año 1965. En estos grandes complejos, en la época del vapor, eran muy habituales estos trenes, sobre todo con coches de viajeros antiguos, para que pudieran ir oficiales, jefes, obreros, trabajadores y personal en formación a cualquier parte de la pequeña red ferroviaria que tiene un depósito y todos sus aledaños. Y también para hacer trabajos en vía. Otra foto de otro tren obrero, pero ya en 1966 y con algunos coches metálicos. Locomotora 030-2306 de Renfe. Muchas de estas locomotoras, chocolateras como se las llamaba, ¿no?, por sus grandes chimeneas y por ser pequeñas y más bien compactas, muchas de ellas ya fueron dadas de baja y desguazadas en esta época. Las únicas supervivientes se utilizaban para estos trenes de tipo secundario y ya prácticamente se utilizaban para servicios en línea de viajeros. Muchos de estos trenes obreros parecían trenes turísticos y además de los mejores. Locomotora 030-2333 de Renfe con otro tren obrero, fotografiado esta vez el 11 de mayo de 1960. Hoy en día, si este tren estuviera conservado, sería un tren turístico de los mejores del mundo. Formidable fotografía del gran Peter Whelan, uno de los fotógrafos ferroviarios con fotografías de más calidad de los ferrocarriles españoles. Otra imagen de una de las naves, donde se puede ver en la puerta un fantástico ABJ. El número 9312 de Renfe, ABJ en Sevilla-San Jerónimo en una de las naves, el 11 de agosto de 1968. Los míticos ABJ con motor Renault, que supusieron una gran innovación y el comienzo de los grandes automotores diésel. O mejor dicho, el comienzo de los pequeños automotores diésel, que luego se daría el paso a los grandes automotores diésel como los TAF de la serie 595. Con la decoración de los últimos años de servicio que tuvieron esos trenes, aquel esquema en azules y franja blanca muy parecida al Oster.
Imagen del 11 de junio del año 1977. Hacia el año 1980 todos los TAF se dieron de baja. Esta decoración la llevaron sobre todo en la década de los 70. Próximamente el monográficos de material motor, la serie 595 de Renfe, los míticos TAF. Y de una serie mítica a otra, la serie 1600 de Renfe, las Alco americanas en España. Aunque su depósito era el de Santa Justa, también se las podía ver por San Jerónimo. Esta imagen es del año 1988. Las Alco no solamente daban tracción a trenes de mercancías en la década de los 80, también realizaban traslados de material de un depósito a otro y también en diferentes estaciones de clasificación. Ese año, 1988, fue el último de los trenes ómnibus con material convencional. Eso hizo que muchas locomotoras Alco quedaran liberadas para poder realizar y centrarse en los trenes de mercancías. San Jerónimo tuvo mucho material autopropulsado, tanto diésel, pero también eléctrico. Aquí podemos ver en esta imagen del año 1978 el número de suizas que había en esa época, que era bastante alto. Se podía ver a las suizas y a mucho material de tracción eléctrica junto con los ferrobuses. Y no solo suizas. Fantástica imagen de una unidad 432 de Renfe. Estos míticos electrotrenes, y lujosos también, estuvieron en el depósito sevillano. Imagen del año 1989. Ya en esa época llevaban poco tiempo las unidades de la serie 444 que poco a poco fueron desplazando a estos trenes de los itinerarios principales. Quizás después de la serie 432 y la 597, que eran los TER, sus primos de tracción diésel, quizás no volvió a ver en Renfe unos trenes tan confortables como estas dos series. Nos quedaba en el reportaje por conocer esta otra nave que también estuvo en San Jerónimo, y así era en la década de los años 80. Posiblemente era una nave para mantenimiento de material remolcado, un material que ya le iba quedando cada vez menos años y menos tiempo. Se echan de menos los coches de viajeros. Por cierto, próximamente, ya en preparación, una serie de material convencional de viajeros. Muchos de vosotros me lo pedís y ya estoy en ello, ya estoy poniéndome manos a la obra. Imagen 100% ochentera, donde podemos ver un par de locomotoras Alco 1600 dando tracción a un tren de mercancías, y al fondo se pueden ver las instalaciones del depósito de San Jerónimo y también el material convencional de viajeros que había en aquella época. Esa peculiar mezcla entre colores verde-oliva, los colores estrella y el azul marino de la Compañía Internacional de Coches Cama. Una imagen que resume muy bien lo fantásticos que fueron los años 80 en Renfe. Y al igual que toda España, que tenía red electrificada, Sevilla fue invadida por la serie 440 de Renfe, la mítica serie 440. Aquí tenemos una fantástica imagen del día 5 de julio de 1978. La llegada progresiva de la serie 440, años más adelante la 470, fue relevando al resto de unidades eléctricas que fueron desapareciendo poco a poco del depósito sevillano. Las unidades 440, posiblemente las mejores eléctricas que ha tenido Renfe. Y aquí tenemos otra fantástica vista general del depósito y aledaños, donde también podemos ver el material convencional en verde oliva que existía por aquella época. Imagen del 5 de abril de 1981. Todavía no había llegado el color azul y amarillo y estrella que tenían muchos vehículos ferroviarios en la década de los 80. Unos trenes que cuando había temporada alta se podían ampliar poniéndole coches de viajeros, algo que no se puede conseguir hoy en día con las unidades autopropulsadas, donde a menudo
quieres comprar un billete y no hay plazas suficientes. Otra imagen de una serie 595, los TAF de Renfe. En la década de los años 70 se dedicaban más en esta zona a hacer servicios de tipo regional, ya que los trenes TER y otros tipos de automotores más modernos estaban centrados más en la larga distancia. Los TAF, ya en los 70 hasta su dada de baja en el año 80, se dedicaron sobre todo a trenes regionales. En Andalucía eran muchos los servicios realizados con este tipo de material. Otra imagen de la nave donde estaban los TAF en la decoración que tuvieron ya en sus últimos años. Así era Sevilla-San Jerónimo el 9 de agosto de 1978. Un par de años y los TAF todos fueron retirados del servicio. Unos trenes cuyo diseño italiano fue rompedor en la década de los 50 y 60 en España. Además, fueron los antecesores de los también exitosos trenes TER de la serie 597. Pero también se les pudo ver a estos fantásticos trenes en su clásico color plata con franja verde. Aquí tenemos a las unidades 9532 y 9512 de Renfe, el 9 de agosto de 1968, cuando todavía realizaban servicios de largo recorrido y tenían ese color plata impoluto. Unos trenes que eran los más confortables que tuvo Renfe hasta esta época y además los primeros con aire acondicionado, pero sí que tenían algunas dificultades a la hora de subir puertos de montaña. Sevilla era territorio alcófilo, pero no solamente de la serie 1600. También bastantes locomotoras de la serie 2100 llegaron a Sevilla. Aunque también estuvieron destinadas al depósito de Santa Justa, se las podía ver aquí, dando tracción, haciendo maniobras y realizando un montón de trabajos. Imagen del 11 de agosto de 1968. La locomotora Alco 2113. Como todo gran depósito, Sevilla-San Jerónimo también tenía tractores Meme de la serie 301. Unas mini locomotoras que se especializaron en realizar trabajos en los talleres, aunque también de vez en cuando se les veía dar tracción a cortes de vagones en apartaderos industriales, pero fueron ideados sobre todo para este tipo de talleres y depósitos. Los míticos tractores Meme, que tuvieron motor Pegaso, muy similar al que tenían los camiones y los autobuses de la década de los 60. Y de los tractores mínimos que ha tenido Renfe a los más pesados. 3 locomotoras de la serie 303 al lado de una de la serie 321. Imagen del 29 de diciembre de 1987. Los tractores de la serie 303, que ya estaban en su recta final, ya que a principios de los años 90 se dieron todos de baja. Solo algunos quedaron para realizar trabajo como máquinas de herramienta en algunos talleres y depósitos. Imagen de una de las naves que estaban dedicadas al material autopropulsado diésel, a los automotores, donde se pueden ver los TAF, los TER, los ferrobuses, y luego al fondo se puede ver ya una Suiza de tracción eléctrica. Como podemos ver, San Jerónimo era un paraíso perdido del ferrocarril español. Imagen de la década de los años 70. Y de los exteriores nos vamos a los interiores. Así era una de las naves de Sevilla-San Jerónimo, donde podemos ver una incombustible unidad de la serie 440 al lado de un TER. En los años 80 todavía se podía ver una diversidad enorme.
no tanta como en los 60 y 70, donde estaba el vapor en funcionamiento y San Jerónimo tenía las 3 tracciones y en abundante número, pero también los 80 fueron muy interesantes y muy vistosos en este gran depósito sevillano. Además del enorme número de material motor que tuvo este depósito, también había muchas versiones y decoraciones diferentes. Aquí podemos ver las 2 versiones, o 2 de las principales versiones que tuvo la serie 591 de Renfe, la versión plata con franja verde y la decoración entre comillas estrella en color crema. Hubo otra que fue una aberración para muchos aficionados, que fue la decoración de regionales, pero nos vamos a quedar con estas 2 que fueron las más interesantes. Imagen de diciembre de 1985. El cierre masivo de líneas hizo que a los ferrobuses, a partir del año 85, se les volviera a dar una especie de nuevo uso y distribuirlos por otras partes de la red española. Y aquí tenemos a los sucesores de los ferrobuses, los míticos camellos, tanto de la serie 592 como 593. La imagen es del 2 de enero de 1988. Si no me equivoco, eran de la serie 593, ya que unos años después fueron trasvasados al depósito de Salamanca. Y nos vamos a la última imagen del reportaje. Imagen del último día de trabajo que tuvo este depósito, un día antes de ser cerrado. Imagen del 31 de julio de 1989, donde buena parte de la plantilla posó para la despedida de este depósito. Sirva este reportaje como homenaje a toda la gente que trabajó en este gran monumento ferroviario que fue Sevilla-San Jerónimo. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo video.